Buenas noches, Eufrasio. Buenas noches, Franco. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tenemos preparado para hoy? ¿Qué tema interesante es? Bueno, sí, hoy para esta noche tenemos, digamos, el tema de la legítima que está regulada en el Código Civil. Es una temática que bastante ha traído algunas complejidades, ¿no? Y a la vez también algunas contradicciones. Y entonces sería bueno, digamos, un poquito hablar esta noche sobre ese aspecto, ¿no? La legítima. Entonces, la legítima, sí, exacto, está regulado por el Código Civil a partir del artículo 1059, ¿no? Entonces, bueno, a ver, puedo hacer un pequeño preámbulo diciendo que la legítima en realidad es una reserva que la ley otorga a los herederos forzosos o herederos legitimarios, ¿no? Sí. Bueno, se entiende por reserva cuando pues la ley de alguna manera por una razón, un motivo, trata, digamos, de poder otorgar un determinado bien, ¿no? O bienes para determinados herederos, ¿no? En esa razón, por ejemplo, algunos autores hablan más que reserva, otorgación de bienes. Bienes, digamos, en una medida, en una porción para los herederos forzosos, ¿no? Y la ley, digamos, califica ya quiénes son los herederos forzosos, ¿no? Entonces, esta reserva, pues, en el fondo es una limitación, digamos, al acto voluntario, lo que se llama la sucesión voluntaria, que en esta ocasión estaríamos hablando del tema del testamento, ¿no? Entonces, básicamente es ese tema que podríamos un poco analizar. Sí, sí. Entonces, para la cual tal vez puedes hacer alguna introducción, Franco, y Claro. luego podemos ver algunos puntos. Sí. Bueno, más que todo, cuando hablamos de la legítima, tenemos que hacer referencia a un instituto muy importante del derecho civil, que repercute en todas las otras ramas del derecho, que es las sucesiones, ¿verdad? Y dice, ¿no? Que hay sucesión o se apertura la sucesión cuando existe la muerte, ¿no? La muerte del lecujus, ¿no? Se puede leer así el Código Civil. Entonces, quisiéramos nosotros no, ¿verdad? Vivir tal vez eternamente, 100 años, ¿no? Pero, ¿no? Como lo decía el gran autor Martin Heidegger, la muerte es una posibilidad que está presente en cualquier instante de la vida. Nadie sabe, pasado mañana, tal vez mañana, de aquí a un mes, un año o incluso esta noche, una persona, ¿no? Puede dejar este mundo, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? La más posible de todas las posibilidades, ¿no? Que así lo menciona Heidegger. Y es cierto, ¿no? En cualquier momento uno puede dejar este mundo. Y dice, ¿no? Y lo que establece el Código Civil ya, desde el Código Civil napoleónico, la legítima, ¿no? Es decir, aquellos herederos forzosos que sí o sí les debe corresponder la masa hereditaria, ¿no? Esa masa hereditaria que está compuesta, ¿no? Está compuesta por el patrimonio, ¿no? El patrimonio del decujus, que, ¿no? Pueden ser bienes tangibles, ¿no? Intangibles, corpóreos o incorpóreos, como están de moda hoy en día. Estos, por ejemplo, derechos de autor, títulos de propiedad, ¿no? Que recaen no necesariamente en bienes, pero donde más apreciamos, ¿no? Los bolivianos, la más hereditaria es cuando el causante deja esos bienes muebles, bienes inmuebles, ¿no? Y, ¿no? Lo que nos vamos a referir ahora es aquella calidad de heredero, porque muchos se van a preguntar,
ahora que ha fallecido, ¿no?, tal persona, o esta persona, mi padre, ¿no?, mi hermano, mi tío, mi abuelo, ¿quiénes son sus herederos, ¿no? ¿A quién le corresponde realmente esa herencia, ¿no? Muchas veces dejamos hijos, ¿no?, hermanos, esposa, hijos adoptivos, padres, ¿no?, son los que superviven a la muerte del decujus, ¿no? Entonces esa es la parte, ¿no? Definir qué es lo que dice la ley con relación a los verdaderos herederos, ¿no?, aquellos que sí o sí deben heredar, ¿no?, en otras palabras. Y hay una parte muy interesante en este libro de las sucesiones del Código Civil, que aparte de lo que es la legítima, nos va a decir una parte que el decujus, ¿no?, o la persona que ha fallecido puede destinar a donaciones o a legado. Y esa es tal vez la parte más interesante, la parte que se desconoce. Eso por mi parte, Eufrasio. ¿Qué nos puedes decir tú No, al respecto? bueno, a ver, yo quiero puntualizar una cuestión sobre el tema de la legítima, pero antes quiero un poquito explicar el fundamento, la naturaleza jurídica sobre el tema de la legítima. A ver, en el derecho romano, ya en su primera fase, en el derecho quiritario, se establecía un sistema paternalista, ¿no? Es decir, un sistema individualista en la cual constituía en que el pater pueda tener toda la libertad, la facultad de poder disponer sobre los bienes. Entonces, en ese sentido se dice que el tema de la sucesión era más una sucesión voluntaria que una sucesión legal, es decir, no existía, digamos, esta institución jurídica de lo que es la legítima. La legítima básicamente nace posterior al derecho quiritario, ¿no?, con la implementación del derecho pretoriano, es decir, a partir del surgimiento, digamos, de los pretores, que eran los grandes magistrados que administraban la justicia, implementan el tema de lo que es la legítima, ya entendiendo de que las personas que no habían otorgado testamento, la ley se encargaría de poder repartir los bienes. En ese sentido, ya, esa repartición da lugar, digamos, a establecer las medidas, es decir, las porciones en las cuales le tendría que corresponder a los herederos. Entonces ahí había una diversidad de clasificaciones en el derecho romano, ¿no? Los herederos suís, los agnados, etcétera, ¿no? Entonces, esta institución jurídica va a ir evolucionando, va a ir renaciendo, lo que es a partir de lo que es el código napoleónico, ¿no?, que es como muy importante, ¿no?, y se va a ir implementando. Lo que hay que ver en el derecho romano y el legado del código francés es que la legítima no era la regla, era una excepción, porque es a falta de un testamento renace o aparece lo que es el tema de la legítima, o lo que la doctrina llama, digamos, la voluntad subsidiaria, ¿no? La voluntad, digamos, que va a reemplazar a la voluntad del testamentario, es decir, a la voluntad del causante, ¿no? Entonces, era una excepción en la cual se plasmaba. Entonces, como excepción, la norma empezaba a regular las medidas, las porciones en las cuales, o las cuotas que le correspondían a los herederos. Bueno, posteriormente, los códigos van modernizándose, se implementa el código alemán, el BGB, se implementa el código italiano de 1942, ¿no? Entonces, estos nuevos enfoques van a ir cambiando, ¿no? Y nuestro país no ha estado, pues, soslayado de eso, sino ha tenido también una repercusión de lo que es el código italiano de 1942. Y sobre este punto ha sido casi taxativo, yo diría, sobre el tema de la ley, ¿no? Porque nosotros hemos tratado, digamos, de reglamentar casi las mismas reglas de lo que establece el Código Civil de 1942 en cuanto a la legítima. Entonces, en ese sentido, ya, nosotros tenemos la idea, la noción de lo que es el Código Italiano. Ahora, ¿cuál es la noción del Código Italiano sobre el tema de la sucesión? En el tema de la sucesión es que el tema de la legítima pasa, digamos, de ser una excepción a una regla. Es decir, ¿no? Es decir,
que el tema del testamento, de la voluntad libre de poder disponer de los bienes, ya pasa a ser una excepción. Y la excepción, que era en el derecho romano francés, pasa a ser la regla. Entonces, en ese sentido, se empieza a justificar el porqué, la razón, digamos, tiene que, digamos, la legítima tener este carácter de culto, ¿no? Hay una infinidad de fundamentos. Sí. Voy a hacer referencia por lo menos dos. La primera hace referencia a la copropiedad familiar. Se dice que todos los miembros aportan, bien o mal, poco o más, digamos, a la constitución del patrimonio, digamos, de la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido se entiende, digamos, que como todos aportan, si aportan, entonces también tiene que haber una especie de solidaridad, porque todos en conjunto, ¿no? Generan riqueza. Entonces, a partir de la generación de riqueza, tendría que haber una especie de solidaridad, ¿no? Entonces, bajo esa idea de solidaridad, se trata de establecer que los bienes, ¿no?, puedan tener un límite en cuanto a la disponibilidad, ¿no? Los padres, evidentemente, o el de cuyos, el autor, llámese en cualquier término, pues va a haber un momento donde va a fallecer y se va a extinguir su personalidad. Entonces, en ese sentido, lo que va a seguir vigente, lo que va a perpetuarse es el patrimonio. Ese patrimonio va a tener que continuar con la familia. Entonces, de ahí el sentido, digamos, de que la legítima tenga un carácter ya no de orden privado, sino de orden público, y por lo tanto la ley empieza a reglamentar, empieza a establecer los límites en cuanto al patrimonio de los autores. Ahora, hay también otros fundamentos, aparte de la copropiedad familiar, como por ejemplo el famoso, digamos, deber de asistencia. Se dice que el deber de asistencia no solamente precluye con la vida de los obligados, sino ese deber, digamos, de asistencia continua, porque se entiende, digamos, que los padres legalmente, digamos, tienen la obligación de poder dar algunos deberes, es decir, de cumplir algunas obligaciones que establece la ley, como por ejemplo el más principal, asistencia, alimentación, ¿no? Entonces se dice que esta asistencia legal, digamos, no se extingue con la muerte, sino pervive con la muerte, y esa obligación, digamos, se mantiene, digamos, a través del patrimonio, ¿no? Es una explicación, en ningún momento estoy tratando de confundir asistencia con muerte, etcétera. Eso sí, hay que aclarar, ¿no? Estoy tratando de explicar, digamos, la naturaleza, el fundamento, digamos, de la legítima, ¿no? Entonces, en estos autores hacen referencia de que esta asistencia, este deber de asistencia, no solamente está en vida, sino después de la muerte. Entonces, como está después de la muerte, entonces forzadamente hay que hacer una reserva, hay que establecer porciones que garanticen la continuidad, digamos, o la estabilidad del patrimonio de los herederos. Bien, por supuesto hay otros fundamentos, otras razones más sobre el tema de la legítima, ¿no? Bueno, habiendo un poquito fundamentado este tema de la legítima, lo que hay que ver ahora es el tema de si esta legítima, digamos, es concordante con el contexto social boliviano. Si nosotros realmente, las personas, los bolivianos, tratamos, digamos, de poder entender, comprender y a la vez aplicar este sistema, digamos, de la legítima de orden público, ¿no? A ver, si nosotros un poco observamos, así empíricamente observamos en la vida real, muchas personas, digamos, tienen esa idea o esa comprensión de poder, digamos, dividir o de disponer de los bienes post-mortem. Es decir, no hay una idea, digamos, o una comprensión, digamos, de que los bienes que uno está constituyendo pasen a repartirse bajo el principio de igualdad. Es decir, la ley determine a través de ese mecanismo, sino más bien hay una idea, digamos, de la sociedad de que las personas son las que, digamos, dividen, las personas son las que establecen
quienes van a constituir parte de esos elementos del patrimonio, ¿no? Entonces, sí. ahí hay una dificultad, digamos, respecto a la realidad, ¿no? Es decir, las personas van, es decir, con una óptica diferente, pero nuestra ley va con otra óptica distinta. Entonces, hay una especie, digamos, de contradicción, si vale el término, en la cual, digamos, no hay una concordancia entre la naturaleza, el fundamento de la legítima y la practicidad, la cosmovisión, si se quiere entender así, de la sociedad boliviana, ¿no? Entonces, ese punto es la que Sí. yo plantearía en este aspecto de la ley. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y comparto algo que has mencionado acerca de la cultura boliviana. No hay esa cultura de establecer o de dejar un testamento. Porque, como vamos a ver, o si nos referimos a la parte práctica del derecho, lo que comúnmente llega a las oficinas, ¿no? Las consultas, es mis padres han fallecido, ¿no? O mis hermanos han fallecido, entonces quiero declararme heredero, ¿no? Quiero hacer este trámite de la aceptación de herencia, que es actualmente como se conoce, pero pocas veces, ¿no? O por lo menos a mí me ha pasado, no sé, a ti tal vez tú has podido ver más trámites o procedimientos de apertura de testamento, ¿no? O que alguien venga a decir, quiero redactar un testamento, ¿no? Sí, de que si llegan, ¿no? Pero es mucho más bajo de lo que es realizar una aceptación de herencia mediante la sucesión legal. Y por eso esta legítima que establece el Código Civil, tú lo has mencionado, es de orden público. Es decir, que al ser de orden público, las convenciones, ¿no? Los acuerdos al que puedan llegar los individuos son total y completamente nulos, ¿no? Es decir, aquellas convenciones que por más que lo hagamos mediante la autonomía de la voluntad, no surten efecto, ¿verdad? No van a surtir ese efecto, no va a tener fuerza de ley. Y es muy importante, ¿no? Al momento de redactar un testamento, tal vez no se le coloca el mismo énfasis, ¿no? La misma rigurosidad, ¿no? Al momento de redactar el testamento, como por ejemplo se puede hacer un análisis meticuloso para realizar una minuta, ¿no? Porque la minuta sabes que lo vas a registrar ante derechos reales, ¿no? Y ahí puede surgir una observación. Pero al momento de realizar un testamento, ¿no? Vienen y hay que realizarlo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si el que lo redacta este testamento y al momento de estar redactando vulnera, ¿no? Vulnera estas disposiciones de la legítima y lo vulnera de tal forma que este testamento, ¿qué va a pasar? Va a ser completamente inválido, ¿no? Va a ser objeto en el futuro de nulidad, ¿no? Es decir, que va a existir esta limitación al momento de testar. Por ejemplo, si tengo mi esposa, ¿no? Y mis 2 hijos, no puedo pues en mi testamento testar todos mis bienes, todo mi dinero a favor de uno de mis hijos, ¿no? Al más menorcito, porque es el más querido, ¿no? En ese tipo de disposiciones testamentarias se está, ¿no? aludiendo, se está dejando de lado la legítima que le corresponde a la esposa y al otro hijo. Entonces, ese tipo de disposiciones hay que tenerlo muy en cuenta al momento de realizar el testamento, ¿no? Porque una vez que redactemos el testamento, a veces, como se sabe, va en sobrelacrado, ¿no? Y solamente se va a aperturar a momento de que haya acontecido el fallecimiento del que ha testado, ¿no? Y cuando se abre el testamento, ¿no? Uno de los hijos se puede alegrar, ¿no? Se puede decir, bien, me ha tocado el 100% de los bienes de mi padre.
Pero, ¿qué es lo que va a acontecer con los otros coherederos? ¿No? Obviamente van a reclamar porque estas cláusulas van en contra eh, de las disposiciones de la legítima, ¿no? Por esa parte. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahora, ¿no? Una parte que también has mencionado. Aparte, sí, no, perdón, Franco, aparte, digamos, de esa situación que tú dices de los efectos que podría surgir, problemáticas, hay también, digamos, una especie de generación de irregularidades, ¿no? Es decir, la gente entiende de determinada manera y la norma se entiende de otra manera. Entonces, cuando no hay esa coherencia, entonces la gente trata de buscar soluciones, ¿ya? Pero ahí justamente es donde ya al buscar soluciones se enfrentan a ciertas irregularidades, ¿no? Hay contratos de simulación, existen transferencias, digamos, digamos en la cual En vida, ¿no? no hay constitución digamos, de una de las obligaciones, como es el tema del dinero, ¿no? Entonces, existen diferentes mecanismos para justamente querer resolver eso, pero esas resoluciones o esos mecanismos pues tienden a caer a irregularidades y también, ¿por qué no decirlo?, a cuestiones ilícitas, ¿no? Quién sabe, incluso puede llegar a ciertos tipos penales, ¿no? ¿Todo por qué? Porque hay una idea diferente en la sociedad y la norma tiene otra idea diferente en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo sobre este aspecto habría que hacer un replanteamiento sobre el tema de la legítima. No es que se esté desconociendo la legítima tiene que ver con el tema de la sucesión legal, es decir, la ley es la que da lugar a la famosa voluntad presunta, ¿no? Lo que llama la doctrina, voluntad presunta, voluntad subsidiaria, digamos, en caso de que pues, el causante, el autor, no haya dejado el testamento, ¿no? Entonces, no se está desconociendo esa institución. Lo que hay que replantear es nuevamente, digamos, hasta dónde nosotros podemos admitir la legítima, hasta dónde podría tener una factibilidad, ¿no? Porque no todos los países, digamos, de alguna manera, pues están bajo esta noción, ¿no? Hay países, por ejemplo, muy interesantes como el tema de México. Si tú revisas el Código Civil de México, vas a encontrar que están bajo el sistema romano-francés, es decir, el sistema voluntario, en la cual, por regla general, se aplica el tema de la libertad de disposición, es decir, el testamento, ¿no? Y solamente de manera excepcional viene el tema de la legítima, lo que se llama la sucesión legitimaria, ¿no? Entonces, yo creo que hay que plantear nuevamente, digamos, hasta dónde nosotros podemos tener una normativa más coherente a la realidad, es decir, hasta dónde podemos aceptar. Porque ahorita la regla es muy clara, ¿no? ¿Quiénes son los herederos legítimos? Los hijos, los ascendientes, ¿ya? Y el cónyuge. Entonces cae, digamos, en esas categorías el tema de la legítima, ¿no? Entonces, y sobre esas categorías de beneficiarios, de legitimarios, establece una porción, ¿no? Que básicamente están en dos parámetros, que es 4/5 y está 2/3, ¿no? Sí, está La interesante tercera parte, perdón, lo que ¿no? dices, ¿no? Entonces, Podemos, entonces, perdón, entonces esa parte, digamos, yo creo un poco hay que hacer un replanteamiento. Vuelvo contigo, Frank. sí, como ibas mencionando las cuotas partes, ¿verdad? Podemos ir analizando caso por caso de lo que establece el Código Civil, si te parece. Perfecto. ¿No? Una parte interesante que mencionabas era de que ese tipo de tratar de vulnerar a la legítima que establece la ley puede dar lugar a los fraudes, ¿no? Los fraudes a la ley, como transferencias que van, ¿no?, en contra de la legítima de uno de los herederos. Muy común ver las transferencias individuales. Y esas transferencias individuales, lo que comúnmente al fallecimiento del causante, suele ser objetos, ¿no?, de nulidad o anulabilidades, no sé, según sea el caso que corresponda, por violar a la legítima de uno de los cónyuges, ¿no?, o de un coheredero. Ya, a ver, revisemos el artículo 1059 del Código Civil Boliviano, que nos habla de la legítima, ¿no? ¿Cuál será esa legítima de los hijos y de la cónyuge, ¿verdad? O el cónyuge. Es decir, ¿qué sucede cuando una persona fallece
y ha dejado, tiene ascendientes, ¿no? Tiene esposa y tiene hijos, ¿no? En ese caso, cómo se divide, ¿no? ¿Cómo se descompone? La primera regla es muy clara, ¿no? La primera regla se refiere a los descendientes. Es decir, hay un quinto de disponibilidad y el restante, digamos, sería la legítima de los descendientes, ¿no? Los hijos, los nietos, bisnietos, etcétera, ¿no? En esa línea recta que nosotros podemos comprender. Entonces, sobre esa base, hay un 20% de disponibilidad y un 80% de legítima respecto a los descendientes. Entonces, quiere decir que en esa situación, los causantes, los autores, ¿no? Solamente pueden, digamos, disponer de ese porcentaje, de ese 20%, es decir, pueden hacerlo a un familiar o a sus mismos herederos forzosos, a una tercera persona, incluso a una persona jurídica, ¿no? Entonces eso ya va a depender de la disponibilidad, digamos, del autor, el causante, qué es lo que quiere realizar. Pero ojo, nosotros estamos hablando de disposiciones post-mortem, efectos después de la muerte, porque una cosa son los actos jurídicos o negocios jurídicos intervivos. Eso hay que tener muy claro, ¿no? Sobre esa base no existe ninguna restricción, porque sobre esa base uno puede realizar los actos o los negocios jurídicos que quisiera. Ahora, un punto también que aclarar sobre eso, Franco, hay un artículo en el Código Civil donde establece los límites, digamos, al testamento, y en su párrafo 2, en ese artículo, también determina, digamos, la prohibición de poder realizar cualquier modificación o cualquier perjuicio a través de un contrato anterior, digamos, al fallecimiento de los autores. Vale un poco aclarar que ese artículo hace referencia a contratos post-mortem, contratos que se hayan celebrado en vida, pero que los efectos se van a lograr después de la muerte, y no tiene nada que ver con contratos, digamos, intervivos, ¿no? Solamente quiero aclarar eso porque hay autores que tratan de explicar como si fuera un contrato intervivo. No, en el tema de intervivos no hay ningún problema, sino sería toda una restricción a los negocios jurídicos que uno tiene toda la libertad de poder realizar. Nada más, solamente puntualizar, Franco, sobre el primer punto. Adelante, Franco. Sí, ¿no? Yo señalaba un poco en el ejemplo que existen ascendientes, ¿verdad? Pero como sabemos, un grado, ¿no?, excluye al otro, ¿no? O sea, si los que están realmente más cercanos en grado y tienen la legítima forzosa, entonces ellos son los que realmente van a tener esta legítima, ¿verdad? Pero nos presentamos, ¿no?, ante otro ejemplo, ¿no?, de una persona que ha dejado a su fallecimiento, no hay descendientes, pero sí tiene cónyuge y ascendientes, ¿no? Padre y madre. ¿Cómo se procede en esos casos, Eufrasio? Es decir, no hay descendientes, ¿me dices, Franco? Un poquito con el audio. Sí, no hay descendientes, solamente hay cónyuge y ascendientes. Bueno, sobre ese aspecto, digamos, cambia en cuanto a la disponibilidad, a la porción, ¿no? Es decir, ya no hay un 80 o un 20%, sino más bien hay un 25%, ¿no? Es por un 5% de diferencia, porque ahí se habla de la tercera parte, es decir, de la tercera parte cuando concurren entre el cónyuge y los ascendientes. Entonces, si nosotros queremos hacer números, simplemente estamos hablando del 75% que sería la legítima para esas personas, ¿no? Y el 25% habría un derecho a la disponibilidad a favor de terceros o las personas que deseen dejar por testamento. Eso sería en cuanto a la segunda. Pero tenemos que aclarar siempre esta situación de que estos números son números, ¿no? Es decir, no hay tanto, digamos, por lo menos yo no he visto, digamos, algún argumento, fundamento, por qué, digamos, una tercera parte, ¿no? Es decir, incluso los países legislan de manera diferente, ¿no? Pero lo que sí hay un común denominador sobre este aspecto es que
siempre, digamos, se le da preferencia a los descendientes, ¿no? Que a los ascendientes al cónyuge, ¿no? Entonces, como se le da preferencia a los descendientes, entonces en los descendientes siempre la legítima es un poquito más, como en esta ocasión es un 5% más, ¿no? Que el ascendiente, ¿no? Que en el caso del ascendiente, pues está simplemente con el 75%, ¿no? No así como el 80% en cuanto a los descendientes. Y obviamente, por colación, ahí viene el tema de los cónyuges, ¿no? Colación hacía referencia a un término normal, ya no me está haciendo referencia a la institución jurídica de sucesiones. Nada más eso. Sí, sí, ¿no? Eso es uno de los casos más particulares. Y, ¿no? Como tú lo has mencionado, son números y tal vez la parte más matemática del derecho, ¿no? Porque nos va a corresponder, ¿no? Más que todo del derecho civil, va a corresponder aplicar estos porcentajes a cada heredero, ¿no? Así mencionarlo, cónyuge, ¿no? Un descendiente, dos ascendientes es relativamente fácil, ¿no? Pero lo que nos lleva tal vez, ¿no? a mencionar es qué sucede, por ejemplo, en el caso de que no hay ascendientes, ¿no? No hay descendientes, no hay cónyuge, pero sí hay, por ejemplo, personas que pueden entrar bajo un instituto que es la vocación, ¿no? O pueden ingresar, por ejemplo, por la representación. Bueno, sí, se les llama herederos simplemente legales, ¿no? Cuando no existen los herederos forzosos, ya vienen lo que se llama los simplemente legales. Ahí está incluido incluso el Estado, ¿no? El Estado es el último heredero. Bien, bueno, a ver, la legítima solamente protege a los herederos forzosos, eso está muy claro. ¿Quiénes son herederos forzosos? 3: descendientes, ascendientes y cónyuge, y por relación al conviviente, ¿sí? Concubinato, ¿no? Que le está dando la misma categoría. Entonces, solamente protege a esos 3 tipos de herederos, ¿no? Entonces, se les dice que todos esos 3 tipos de herederos constituyen los herederos forzosos, ¿ya? Entonces, la legítima solamente está abarcando, digamos, respecto a esa magnitud. Respecto a los herederos simplemente legales, no existe ninguna legítima, no existe ningún derecho, ninguna reserva. Por lo tanto, nuestra ley, por lo menos, establece que tiene la libertad total al 100% de disponer de sus bienes, ¿no? Sí. Que los herederos que no tienen ascendientes, no tienen descendientes, tampoco tienen cónyuge, peor, no tienen conviviente, entonces automáticamente ellos están en la libertad de poder disponer. Entonces, he visto más muchos casos. Aplicaría, ¿no? Una especie de la regla del derecho romano, del derecho francés, es decir, yo como persona puedo, digamos, disponer en cuanto pueda, ¿no? Incluso está en la disponibilidad de pues, realizar los contratos futuros, ¿no? Se llama la venta de la herencia, sí. Está dentro de las condiciones para poder realizar, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, ese es el efecto que se le da en cuanto a esas personas que no tienen herederos forzosos. Sí, he visto muchos casos. Vuelvo a decir, este de los herederos forzosos, digamos, trasfondo hay un fundamento de familia, de economía, etcétera, ¿no? De solidaridad, de deber, etcétera, ¿no? Y más o menos la ley, supongo, que está tomando en cuenta el aspecto más cercano, digamos, al autor, ¿no? A la familia del autor. Sí, como te mencionaba, bueno, he visto muchos casos donde hay personas, ¿no? Que no tienen descendientes, ascendientes ni cónyuge, y son muchas veces los que colocan a disposición de estas fundaciones, ¿no? A veces estas iglesias sin fines de lucro, ¿no? Entidades religiosas, ¿no? Y todos los bienes que han podido acumular en su vida lo destinan, ¿no? a estas personas, ¿no? Sería muy importante también considerar, ¿no? Lo que sucede los que ejercen, ¿no? el hábito religioso, ¿no? Y no tienen ascendientes y descendientes, ¿no? ¿Cómo se analiza esos casos? ¿No? Me ha tocado igual a mí a ver algunos de esos planteamientos. Pero mi pregunta era más que todo, ¿no? Iba referida a qué sucede, lo planteo como un ejemplo, ¿no?
A ver, ¿cómo lo podemos plantear? Ya. Supongamos que el que fallece, ¿no? Ha tenido en vida eh, dos hijos, ¿no? Tiene cónyuge, obviamente, pero eso no es lo importante, ¿no? Porque resulta que esta persona que ha fallecido era hijo único, ¿no? De unos padres que eran totalmente adinerados. Entonces, estos niños, ¿no? Que serían ya los nietos, ¿no? De los abuelos, tienen la legítima, y bajo qué, si tienen la legítima, bajo qué instituto, ¿no? Estaríamos analizando esa legítima. Yo había dicho, por ejemplo, de la vocación y de la representación, ¿no? Porque Bueno, yo primero hay considero que que sí aclarar lo tienen. siguiente, Franco. La vocación es una institución jurídica que hace básicamente referencia al llamado, ¿no? Exacto, sí, el llamado. Vocatio, conocían los romanos. Entonces, el llamado simplemente da lugar como una titularidad, un título, digamos, en la cual uno tiene la facultad de poder, digamos, tener esos derechos o adquirir esos derechos por sucesión. Entonces, la vocación, digamos, tiene una escala, tiene un grado, ¿no? Entonces, se dice que, digamos, a falta de uno, viene el siguiente, ¿no? Entonces, si la vocación, digamos, pasa al siguiente orden o pasa al siguiente grado, dependiendo a las reglas de juego que establece nuestro Código Civil. Entonces, es lo que hay que entender. Ahora, respecto a tu pregunta, lo que tú dices, si los nietos son herederos forzosos o no son herederos forzosos, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil simplemente hace una denominación genérica de lo que son los herederos forzosos. No se está limitando a los hijos, no se está limitando a los padres, ¿no? Ni hasta los abuelos, ¿no? Simplemente está haciendo referencia a una categoría jurídica. Dice descendientes o ascendientes. Ahora, evidentemente existe lo que se llama la institución jurídica de la representación, ¿no? Llamado técnicamente como herencia por estirpe, ¿no? La herencia por estirpe surge justamente cuando falta digamos, el heredero en constituirse, digamos, en la herencia por varios motivos. Puede ser por premorencia, si haya muerto el padre ¿no? antes que el abuelo, puede ser por tema de renuncia, si renunciar a la herencia, ¿no? Puede ser por el tema de la desheredación. Entonces, cuando surge ese tipo de situaciones, ¿no? Se da automáticamente el tema de la representación. Entonces, la representación es simplemente heredar a falta de, es decir, ¿no? A falta del causaviente, del beneficiario que hubiera podido recibir, ¿no? Entonces, si un padre premuere, entonces el hijo viene a representarle, lo que llamamos herencia por estirpe, ¿no? Entonces, ese es el rol que juega, pero se le sigue constituyendo, se le sigue otorgando esa calidad de heredero forzoso, heredero legítimo, ¿no? Entonces, no pierde esa noción. Totalmente de acuerdo, ¿no, Eufrasio? Y lo que llama la atención, ¿no? En el ejemplo es totalmente sencillo, ¿no? Que el hijo que premuere, ¿no? Lo representa el nieto. Pero, ¿qué es lo que sucede en la práctica, ¿no? A veces los padres tienen 5 hijos, pero fallece lamentablemente uno más antes que los otros hermanos, ¿no? Y al momento que se abre la sucesión de los abuelos, los 4 hermanos desconocen, ¿no? los derechos de los hijos del que ha fallecido, ¿no? Del hermano que ha fallecido. Entonces ahí se complica un poco la cosa, ¿no? Cuando los otros coherederos, ¿no? llegan a desconocer. Y eso, cuando existe ese desconocimiento, ¿no? de un heredero forzoso, ¿no? También me llega a la mente un instituto, ¿no? O como se llega a denominar, ¿no? Es del heredero aparente, ¿no? Del heredero aparente. Y cómo llegamos, ¿no? a solucionar estos casos muchas veces de sucesiones. Era bueno, ¿no? habilitar la pantalla para resolver, ¿no? estos casos de forma a veces gráfica, ¿no? Es un poco mejor, ¿no? Pero del heredero aparente y también de la conmoriencia, ¿no? Cuando dos personas fallecen al mismo tiempo, ¿no? Y se abre la sucesión de forma simultánea y
tienen, ¿no?, que los llamados a a ley, ¿no?, venir, ¿no? Y muchas veces en estos casos de sucesiones se llega a formar jurisprudencia, ¿no? No está todo escrito en el Código Civil, ¿no? ¿No? ¿Qué nos puedes decir acerca del heredero aparente, ¿no?, Eufrasio? A ver, sobre el heredero aparente, bueno, heredero yacente le llamaba el derecho romano, ¿no? Eh, a ver, puede surgir situaciones, ¿no? Pero es casi, no se ve a día, eso sí podemos decir, no se ve. De repente, antes sí, ¿no? Pero ahora ya tenemos tecnología, ya tenemos datos, información, entonces nosotros podemos saber la relación, ¿no? La relación de parentesco, porque uno de las fuentes para que surja el tema de del derecho sucesorio es justamente el tema del parentesco. Yo te Es doy una un ejemplo. condición para... Tal vez con un ejemplo lo podemos eh, ejemplificar un poco mejor, Adelante, ¿no? ¿Qué sucede, por ya. ejemplo? A ver, se me ocurre un ejemplo. Fallece el, ¿no? Tenemos un matrimonio, ¿no? De dos cónyuges. Y estos dos cónyuges tienen 3 hijos, ¿no? Ahora fallece el esposo, ¿no? Pero la única vez es que se declara heredera, ¿no? Y suele ocurrir esto muy frecuentemente en la práctica. La que se declara heredera es la esposa, ¿no? Y no Ya. es a veces por desconocer el derecho de los 3 hijos, ¿no? Pues, a veces se declara heredera para agilizar las ventas, ¿no?, las transferencias de los bienes inmuebles, ¿no? Porque a veces cuando hay los herederos, ¿no?, que son los niños, incluso a veces el comprador es reticente, ¿no? Entonces se desconoce el derecho de los 3 niños, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo, que se declara, ¿no?, solamente la cónyuge, pasan los años, ¿no? Y no, cuando ya adquieren la mayoría de edad, dicen, no, yo tengo derecho, ¿no? Entonces aquí la, la cónyuge sí tiene la legítima, ¿no? Pero también está abarcando una parte, ¿no? Está siendo heredero Sí. aparente de una parte de la legítima que no le corresponde, ¿no? Ese Mm. es, ¿no? A ver, no, yo no lo veo tanto ahí una herencia aparente, ¿no? Porque, digamos, ahí básicamente es solamente un tema de formalidad. Es decir, lo que tú planteas es que, digamos, la esposa se hace declarar herederos y los hijos no se hacen declarar. Entonces ahí es un tema de forma o aprobatio, lo que se quiera entender, ¿no? Porque además tenemos que entender los herederos forzosos se constituyen en herederos también ipso iuri, más que todo el tema de los hijos, ¿no? Entonces todos los herederos ipso iuri no requieren de ningún consentimiento, digamos, de aceptación de herencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, jurídicamente, sustancial, lo que queramos entender, los hijos también, digamos, no necesitan para poder acreditar su herencia, no necesitan digamos, De formalidades, ¿no? de su voluntad, no estoy hablando de la formalidad, sino de su voluntad, ¿no? Sino la voluntad reemplaza la ley. Eso implica ipso iuri, pues la ley, digamos, declara en vez, digamos, del heredero forzoso. La ley declara. La ley dice, sí, no acepto la herencia. Estoy poniendo metafóricamente. La ley es la que declara, no la persona. A eso se le llama ipso iuri, ¿no? Es decir, estos herederos no necesitan manifestar para poder aceptar la herencia. Ahora, eso es sustancialmente, ¿no? Pero procesalmente, formalmente, para fines probatorios, solamente para esos fines probatorios, uno necesita sacar la declaratoria de herederos, porque tú quieres, qué sé yo, hacer el saneamiento, el registro, digamos, en tu nombre, entonces, derechos reales sí te va a exigir la declaratoria de herederos. Y está en su lógica, porque tampoco que sea va a venir, digamos, diciendo yo soy el heredero, ¿no ve? Es un tema probatorio, entonces, es un tema de seguridad jurídica, entonces está en la razón de exigir derechos reales el tema de la declaratoria de derechos. Entonces lo único que va a hacer los herederos es acudir ante una notaría
hacer la respectiva declaración la declaración de herencia y con esos documentos regularse. Entonces ahí es un tema de formalidad, pero no es un tema de fondo, de sustancia, no es un tema de aceptación. La aceptación lo hace la ley, porque eso tenemos que entender, porque no tendría sentido eso de ipso iuri. Es por Dios, esa categoría no tendría ninguna razón de ser, es decir, o sea, ya sería como alguien estaría planteado como literatura, es decir, ipso iuri, ¿qué sentido tiene si no le das ese valor? Ipso iuri implica pues que ellos no requieren por ley, ellos son herederos porque la ley es la que está, digamos, dando su voluntad para constituirse en herederos. Entonces, lo único que ahí se tiene en cuenta es que, digamos, por un tema de prueba pueda acudir al notario. Y ahora los notarios no tendrían que por qué aplicar ese famoso plazo para los herederos forzosos. Plazo para aceptar 10 años. Y se estaría vulnerando, ¿no? Esa parte de que puedan si renunciar. Es 15, 20, ¿qué? Por supuesto, si es 15 o 20, ¿qué pasa? ¿Estaría vulnerando? Esa es la pregunta. Yo te diría con mucha firmeza, sí, estaría vulnerando, porque ellos ya han aceptado la herencia. Lo único que tiene que hacer el notario otorgar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si realmente se opone el notario? Entonces habría que acudir a un órgano jurisdiccional competente para poder hacer la declaratoria de derechos, ¿no? Estableciendo los argumentos, las razones, digamos, el por qué ellos tienen derecho a exigir. Ahora, otra cosa es la renuncia. La renuncia es otra cosa. Entonces, si ellos no renuncian en el plazo determinado, pues hay que aplicar los efectos de la ley, ¿no? Sí, ya eso no tiene nada que ver con lo ipso iuri, no tiene nada que ver. Entonces, en ese planteamiento que tú haces, no veo nada de, digamos, un poquito de herencia aparente, sino más bien veo un tema de forma, nada más, un tema de forma, ¿no? Entonces, heredero aparente es cuando, digamos, se pensaba que tenía ese derecho a la sucesión, pero en la realidad resulta que no había sido heredero. ¿No? Claro, sí, tiene algo de lógica, ¿no? Pero a ver, el otro ejemplo, ¿no? Se me ocurre que el que fallece es, hay dos hermanos, ¿no? Dos hermanos y el que fallece, ¿cómo le podríamos plantear eso, no? Hay dos hermanos, ¿no? Fallece uno de los hermanos, ¿no? Y obviamente, de acuerdo a las reglas de la legítima, este hermano es el que acepta la herencia, ¿no? Y muchas veces no es necesariamente, como tú dices, realizar un trámite, ¿no? Hacer esa formalidad. Simplemente ya se procede a la ocupación del bien, ¿no? A tomar posesión de los bienes del causante, ¿no? Casas, vehículos, ¿no? Se ve muy comúnmente, ¿no? Pero resulta, luego se dan cuenta que este hermano que ha fallecido, ¿no? Había tenido hijos, ¿no? Había tenido hijos en el extranjero muchas veces, ¿no? O hijos que se desconocían su existencia, ¿no? Y se presentan, ¿no? Y no, más que presentarse, ¿no? ¿Cómo se solucionaría este caso, ¿no? Estaríamos hablando realmente de un heredero aparente, ¿no? En este caso el heredero aparente sí se aplicaría, ¿o tú cómo lo ves, Eufrasio? En ese ejemplo sí, digamos, si se desconocía totalmente de que ese hermano tenía hijos, peor cuando vivía en el exterior, sí podría considerarse como heredero aparente, ¿no? Pero el heredero aparente hay que aplicar las reglas, ¿no? Las reglas de las famosas, digamos, de los famosos derechos eventuales, ¿no? Las reglas de los derechos eventuales. Entonces, nosotros tenemos que básicamente regirnos a ese tipo de situación, ¿no? Entonces, ahí sí puede constituirse, ¿no? Donde no hay un conocimiento exacto, donde uno pensaba que el hermano ha fallecido sin haber constituido, y después aparecen los hermanos y dicen aquí estoy presente, ¿no? Pero hay que aplicar las reglas del derecho eventual, ¿no? ¿Qué pasa? Porque mientras se desconocía ese heredero aparente, hay actos de disposición, hay actos de administración, los bienes incluso pueden ya pasar a manos de tercero. Entonces, todas esas reglas o todas esas situaciones hay que aplicar enteramente las reglas de los derechos eventuales, ¿no? Entonces no hay ahí donde perderse, porque es justamente eso que es lo que se llama el heredero yacente, ¿no? Sí, ¿no? Es muy, muy cotidiano ya verlo, ¿no? Pues alguien se va, aparece nomás los herederos, ¿no?
yo veo entonces la problema, Franco, lo que tú planteas está más bien en la determinación de los bienes, ¿no? Es decir, los bienes no son estáticos, pues, hay una dinamicidad sobre los bienes. Empiezan a vender, empiezan a etiquetizar, empiezan a arrendar, ¿no? Es decir, empiezan a realizar una infinidad de actos jurídicos y al momento de poder resolver el conflicto es donde ahí se complejiza, ¿no? Entonces, ante esa complejidad normalmente termina en números, es decir, normalmente termina en ventas, ¿no? Cuando se va a un proceso judicial, porque las reparticiones a veces se hacen muy difíciles, ¿no? Más que todo en cuanto, digamos, a la venta de bienes inmuebles, porque recuerda, los bienes inmuebles no todos por el tema de su naturaleza pueden ser repartidos, ¿no? Y más cuando se están constituyendo ahí deudas, se están constituyendo, digamos, derechos, digamos, de segunda clase o derechos reales de segunda clase, ¿no? Como usufructos, uso, habitación, etc. Puede existir hipotecas, prendas, etc. Puede existir una infinidad de situaciones. Entonces ahí sí se complejiza ese tema, digamos, de poder, digamos, un poco dividir, separar, ¿no? Los derechos, ¿no? Entonces, Sí, yo lo veo ahí nada más, ¿no? Pero al final, cuando todo acaba siempre en una venta, y eso es sí, números, sí. al final, ¿no? Pero para resolver y no llegar a eso, justamente existe la institución, digamos, de la autocomposición, es decir, conciliar, transar, eso es una fase del Es desarrollo una del forma, ¿no? proceso, ¿no? Sí, Ahora actualmente se conoce como soluciones alternativas, así le dicen, ¿no? Así le dicen actualmente, ¿no? Los tratadistas, los profesionales dicen soluciones alternativas, autocomposición, conciliación, transacción, es lo que están queriendo implementar como otro mecanismo más para justamente no llegar a números y que los números sean más perjuiciosos que ventajosos. sí, es verdad. Esa llamada conciliación, que más que una forma de conciliar, yo creo que se ha convertido como en un requisito más, ¿no? O una barrera más que superar en el proceso. ¿Por qué? ¿No? Porque cuando alguien quiere conciliar directamente se acerca, ¿no? A la otra parte y tratan de solucionar. Pero no, con esta conciliación intrajudicial o extrajudicial, igual que se da muchas veces, ya te han colocado un obstáculo más que tienes que atravesar en el proceso, ¿no? Bueno, para ir concluyendo, me ha parecido bastante interesante el tema de hoy, ¿no? Por lo que vemos, es bastante amplio, ¿no? Bastante complejo, ¿no? Los casos son ilimitados, ¿no? Podemos ir encontrando caso por caso, y yo te decía, ¿no? En otra oportunidad vamos a habilitar la pantalla para resolverlo de forma gráfica, ¿no? Caso por caso, ¿no? Y atender igual algunas preguntas de los colegas, ¿no? Y de los estudiantes igual que, ¿no? Este tema es bastante importante, ¿no? Y bastante cotidiano, ¿no? Y no, mi recomendación, ¿no? Es para los para las personas en general, ¿no? También para los colegas y estudiantes, es que hay que estudiar este tema, ¿no? De las asociaciones. ¿Por qué, no? Porque nunca sabemos eh, qué herencia podemos, a qué herencia podemos estar habilitados, ¿no? O llamados, ¿no? Y qué derechos podemos estar perdiendo, ¿no? Esa es mi conclusión, ¿no? Para concluir, ¿tú qué dices, Eufrasio, ¿no? Para despedirnos. No, yo te tomo la palabra respecto al tema que sería un cierto medio para poder hacer las gráficas, ¿no? Porque el tema de asociaciones evidentemente es un derecho, digamos, que se tiene que trazar nomás en una especie de área, que sé yo, matemática, ¿no? Entonces, si te tomo la palabra, entonces quizás para los siguientes temáticas vayamos planteando algún medio para poder justamente analizar estas situaciones, ¿no? Bueno, lo único yo que puedo hacer para ya resumir es que sobre este tema de la legítima es, si bien es importante proteger a la familia, es importante proteger a los herederos para que pueda justamente plasmarse ese famoso principio de la igualdad, que si todos los herederos puedan recibir en las mismas condiciones o en la condición igualitaria de los bienes, ¿ya? Pero hay que tomar en consideración que para que se dé esa factibilidad es necesario volver a replantear el tema de la ley. No
extinguirlo, es decir, no cambiarlo, no. En eso no estoy de acuerdo, sino en replantearlo, quizás en el tema de los números, quizás en el tema de las condiciones, digamos, para que surja el tema de la legítima. Porque ahorita, tal como está desarrollado la legítima, pues no tiene una concordancia con la realidad, y cuando no existe concordancia, surgen irregularidades. Dentro de esas irregularidades hay personas que se aprovechan, ¿no? Y hacen cometer una infinidad de ilicitudes a las personas o partes de una causa o de un proceso, ¿no? Entonces, es importante que habría que volver a analizar, habría que volver a plantear el tema de la legítima, ¿ya? Sin que podamos nosotros hacer desaparecer. Nada más, eso concluiría Franco. Ha sido pues un gusto en este conversatorio y nos estaremos viendo en el siguiente. ¿Listo, Franco? Listo, un gusto. Buenas noches. Buenas noches a todos.